Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar primero agradeciéndole siempre al Señor que nos permite estar juntos en la distancia. Si hay algo que podemos decir que el Señor hace con su providencia es podernos unir a la distancia en estos tiempos de pandemia, que si no, no hubiéramos pensado hacer reuniones así por medio de la computadora. Así es que el Señor siempre tiene sus caminos y nos permite compartir a la distancia. Como hemos estado avisando las semanas anteriores, aquí en Houston y en Quito estamos unidos en este retiro, en este camino de Adviento que nos está preparando hacia la fiesta grande de la Navidad. Y hemos querido retomar algunas de las características que tiene el Adviento, que es la primera temporada, ¿no? Del año litúrgico católico. Para nosotros que somos católicos, comprometidos y que estamos caminando en fe en el Señor, los recordemos profundamente. Vamos a ver si puedo compartir aquí la pantalla, creo que sí. ¿Se ve? Ok, listo. Bueno, entonces miren, estamos caminando y ya mañana en las iglesias se van a aprender ya la segunda velita del tiempo de Adviento, se va a aprender. Aquí está, ya están 2 velitas prendidas, mañana van a prender la segunda. Porque ya mañana va a ser el segundo domingo de Adviento, que es la primera temporada del año litúrgico. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Yo sé que nosotros sabemos esto muy bien, de pronto lo recordamos un poquito para ponernos todos en la misma página. Decíamos que el año litúrgico de la iglesia no comienza el 1 de enero, sino que comienza siempre en el primer domingo de Adviento, que son 4 domingos antes del día de Navidad, del día 25 de diciembre. Por lo tanto, nosotros ya estamos en Año Nuevo. Como católicos, ya comenzamos el nuevo año litúrgico, que este año es el ciclo B. Tenemos 3 ciclos, A, B y C. Este ciclo es el ciclo B y se va a leer el Evangelio según San Marcos. Bueno, yo encontré este dibujito que me pareció bastante bueno para hacer un recorrido por el año litúrgico y saber en dónde andamos. Es como tener un mapa. Estamos aquí comenzando, miren, aquí en el tiempo de Adviento. Apenas estamos comenzando, van a estar los 4 domingos. Y aquí están las 4 velitas del tiempo de Adviento para llegar a la Navidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el calendario litúrgico es como que estuviera en pelea contra el calendario normal. Es como que el mundo nos quiere a nosotros echar encima otro calendario. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, sobre todo en los Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, en lo que se llama el Viernes Negro, que ya se ha regado por el mundo entero y creo que hasta en Ecuador también ahora ya hay Viernes Negro, quieren hacernos pensar que Navidad empieza ahí en Viernes Negro y que termine el 25. Eso es lo que pasa. Entonces todos estamos metidos ya ahora en tiempo de Navidad, las compras, las novenas, vamos y llegamos al 25 y el día 26 el árbol de Navidad sale para la basura. Entonces eso no es así, nos están tratando de vender otro calendario. El calendario litúrgico no es así. Ahora estamos en tiempo de Adviento, es un tiempo de espera que ahora mismo vamos a recordar. Es un tiempo de preparación que anticipa la Navidad. La Navidad es un periodo más largo que un solo día en el año litúrgico. Aquí están puestos 4 bloquecitos que no necesariamente representan 4 semanas, sino 4 fiestas importantes. Entonces aquí va a estar la Navidad, ¿no? Que aquí está Jesús, María y José que han dibujado aquí. Aquí va a estar la fiesta de la Sagrada Familia. Luego va a estar la fiesta de la Epifanía o los 3 Reyes Magos, ¿no? Y luego va a estar el bautismo del Señor. Todo eso implica la temporada de Navidad para el católico. Este año el bautismo del Señor cae el 17 de enero, si mal no me acuerdo, yo revisé el calendario. Vamos a ver si me acuerdo recordando bien. Sí, es el domingo 17 de enero. Ahí cae el bautismo del Señor. Es decir, que si nosotros hiciéramos las cosas correctamente, no quitaríamos las luces de Navidad hasta el día 17 de enero. Así tiene que ser, porque ese es el verdadero periodo de Navidad, no como nos lo quieren vender. Muy bien, entonces vamos haciendo un recorrido rápido del año litúrgico ya que tenemos este gráfico aquí. Mire, comenzamos con el Adviento y es como que empieza a subir el año. Vamos a ir hacia la cumbre. La cumbre máxima del año litúrgico es la Pascua. Cuando llegamos al misterio pascual de nuestro Señor, llegamos a lo máximo del año litúrgico. Por eso esto va subiendo por Navidad. Luego va a subir por el tiempo ordinario, que son varias semanas de tiempo ordinario. Y a mí siempre me gusta decir que el tiempo ordinario no se llama así porque sea ordinario, no quiere decir que se puede contar. Por eso se llama ordinario,
porque viene de la palabra ordinal. Los números ordinales que nos enseñan en la escuela, 1, 2, 3, 4, pues como se cuentan se llama tiempo ordinario, ¿no? Pero no es que es un tiempo común que no sirve para nada, es un tiempo también que la iglesia nos hace crecer y nos va llevando de la mano hacia los diferentes estados del año litúrgico. Luego va a venir la cuaresma, que ya vamos en franca subida, y aquí vamos a hablar algo entre cuaresma y adviento. Como podemos ver, las dos tienen el color morado, el color púrpura. Pero hay una gran diferencia entre las dos, Adviento y Cuaresma. Si bien los dos son tiempos fuertes de preparación para una fiesta grande, siendo el Adviento un tiempo de preparación para la fiesta grande de Navidad y Cuaresma un tiempo de preparación para el tiempo grande de Pascua, que es todo este que está aquí arriba, las dos no son iguales, ¿no? Y a veces los católicos, inclusive los católicos que ya caminamos en la fe varios años, nos confundimos y tendemos a mezclar una cosa con la otra y empezamos a hacer ayuno en el tiempo de Adviento. Y eso no es lo que la iglesia como tal nos enseña. Ambos tiempos, ¿no? Ambos tiempos son tiempos de preparación, pero la cuaresma tiene su énfasis en la penitencia. El Adviento tiene su énfasis en la espera, en la expectativa. ¿No? Otra manera de verlo para no confundirse es que la cuaresma dura 40 días porque trata de recordar, de imitar los 40 días que nuestro Señor pasó en el desierto en ayuno, oración y penitencia. Por eso la cuaresma dura esos 40 días exactos, ¿no? De ayuno, oración y penitencia. Ahora, el tiempo de Adviento no tiene una duración exacta, porque el día de Navidad cae, el 25 de diciembre cae en diferentes días, año tras año. Entonces, el Adviento a veces dura 27 días, a veces dura 25 días, etcétera. No, esa es la primera diferencia. Es un tiempo de espera, no es una espera de penitencia, es una expectativa gozosa, como ya veremos más adelante. No, esa es la primera diferencia. No hay que mezclar una cosa con la otra. Luego de Cuaresma, la iglesia llega a la cumbre, ¿no? Al triduo pascual, a la Semana Santa que está aquí en rojo, en donde tenemos todas las celebraciones fuertes, donde tiene su origen toda la liturgia, que es en la Pascua, en el misterio pascual de nuestro Señor. Y esa Pascua va a durar 50 días hasta Pentecostés, lo que está aquí, la otra fiesta en rojo. De paso, los colores están bastante bien puestos porque es los colores que usa el sacerdote en la misa, ¿no? Estos colores. Luego ya de Pentecostés vamos, como quien dice, a ir de nuevo ya bajando la intensidad del año litúrgico con la fiesta de la Santísima Trinidad y el siguiente domingo la fiesta de Corpus Christi. Y luego ya tiempo ordinario, que es largo, varias semanas, más de 30 semanas de tiempo ordinario desde Corpus Christi hasta que llegamos a la festividad de Cristo, Rey del Universo, y comienza de nuevo el año litúrgico. Ese es el año de los católicos, así es como estamos. Y ahora estamos comenzando este año nuevo litúrgico, y si es que el Adviento está al principio, es porque es importante. Eso es algo que no podemos perdernos. Si la iglesia lo pone al principio, es porque es importante, ¿sí? Así es que vamos, por eso, a seguir meditando este tiempo de Adviento mientras tenemos estas semanas. Bueno, luego hago una parada para conversar un poquito y hacer y compartir también alguna que otra pregunta o comentario que podamos tener, y si es posible, pues la contestamos aquí, y si no, buscamos la respuesta, como siempre digo yo. Muy bien, entonces, bueno, se comenzó el ciclo B, y el Adviento, siendo el primer ciclo, el primer tiempo fuerte del año, a veces tendemos la tentación de que se nos pierda entre tanta compradera y entre tanta festividad. Entonces, está bien rezar la novena, está bien, no, eso es parte del Adviento, de hecho es uno de los signos del Adviento hacer el pesebre, pero no hay que permitir que nos pierdan, que nos saquen de nuestro tiempo de espera y de preparación, ¿no? Ese es uno de los riesgos del tiempo de Adviento, porque hay mucha fiesta. Ahorita mismo en Quito, estamos en fiestas de Quito, ¿no? Entonces, uno ya está pensando en el 40 y no sé qué, bueno, eso está bien, vamos a jugar 40, pero que no nos distraiga de nuestro tiempo de preparación de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Entonces, los católicos, como decíamos, a veces estamos medio perdidos, no tenemos una idea clara de qué hacer en Adviento, ¿no? ¿Qué hacer? Y entonces, lo que nos va a ayudar a entender el Adviento es saber que el Adviento tiene un doble significado, ¿no? A veces, la iglesia siempre lo ha enseñado, pero a veces no ponemos atención. Pasamos los tiempos y pasamos los domingos y oímos las lecturas y oímos las homilías, y a veces se nos resbala como el agua que va corriendo por la calle.
y no hemos agarrado el concepto de que el Adviento es preparación para dos acontecimientos, ¿no? Nos prepara precisamente, claro, para el tiempo de Navidad, pero sobre todo, ¿no? Sobre todo nos prepara para la segunda venida del Señor. De hecho, del tiempo de Adviento, 3 domingos se dedican con mayor énfasis a la segunda venida, más que a la primera, que es el tiempo de Navidad. Es decir, la espiritualidad más propia del tiempo de Adviento es la preparación del corazón para la segunda venida del Señor. Porque realmente el Señor la primera vez ya vino, ya se encarnó, ya nos salvó, ya nos justificó. Lo que hacemos en Navidad es conmemorar, celebrar que Él ya vino. Pero lo que aún no sucede es su segunda venida. Eso todavía está por suceder y es muy importante. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Cuando vamos comenzando el año litúrgico, tenemos que prepararnos para esa venida, ¿no? Bueno, entonces también decíamos la semana pasada que Adviento es la mismísima palabra que parucía. Lo que pasa es que son dos idiomas distintos. Entonces, cuando uno dice parucía, dice, sí, la segunda venida del Señor. Adviento es parucía, pero es en latín. No, parucía es en griego y en español es venida. Es decir, cuando los autores del Nuevo Testamento ponían alguna frase sobre la segunda venida del Señor, utilizaban la palabra parucía, pero cuando se tradujo la Biblia al latín se usó la palabra adventus o adviento. Pero es la venida del Señor, sobre todo la segunda, ¿no? Entonces decimos que el Adviento es un tiempo de espera en devota y gozosa expectativa. Y eso quiere decir que no es el énfasis en la penitencia. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de conversión. Sin embargo, el énfasis está en la expectativa, en prepararnos para recibir a un huésped, en prepararnos para recibir a un invitado, al Señor de señores. Algunos signos que nos ayudan, que la iglesia siempre pone en este tiempo, ¿no? Lo primero es la austeridad en la celebración litúrgica. Va a haber menos flores, el color de la ropa del sacerdote va a ser morado, se va a ver más sobria la iglesia, ¿no? Hasta Navidad, donde se va a llenar de fiesta. Luego los cantos de Adviento son cantos diferentes, ¿no? Vamos a oír cantos que normalmente no se oyen durante el año. La corona de Adviento, otro símbolo que nos ayuda a enfocarnos en el tiempo de Adviento. El calendario de Adviento que la comunidad está compartiendo, en realidad es un símbolo que ayuda a que no nos descuidemos día por día en estos días que dura el Adviento. También un signo del Adviento es la ayuda a los pobres, ¿no? Hacer la limosna o la colecta, la ofrenda para los pobres. Porque este Adviento es un tiempo de trabajo, es un tiempo de acción. El Señor nos dice que cuando Él llegue nos quiere encontrar trabajando, no con nuestros talentos enterrados. Nos quiere encontrar activos, nos quiere encontrar amando al prójimo, a la familia, a la comunidad. Muy bien, y por supuesto los otros símbolos, el pesebre, las novenas, todos son símbolos que nos ayudan, si es que no nos dejamos distraer con los caramelitos y con los regalos, nos van a ayudar a enfocarnos, a preparar nuestro corazón a la conmemoración de la primera venida y sobre todo a la preparación de la segunda venida del Señor, ¿no? Aquí está la norma, esto está en las normas universales del año litúrgico de la Iglesia Católica, donde ya desde los tiempos del Vaticano II se definió que el Adviento es esto, es un tiempo de preparación a las solemnidades de Navidad, en que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres, y un tiempo en el cual, mediante esta celebración, es decir, mediante la Navidad, el ánimo se dirige a esperar la segunda venida de Cristo en el fin de los tiempos. Por estos dos motivos, el Adviento se presenta como un tiempo de piadosa y alegre esperanza. Eso es lo que dice la Iglesia en su enseñanza. Yo aquí voy a hacer una pequeña pausita porque quisiera escuchar si alguno de los hermanos o hermanas tiene alguna duda o comentario de cómo se debe observar el Adviento y qué es lo que la Iglesia nos llama a hacer en estos días de Adviento y en estas semanas. No sé si por ahí alguien tiene un comentario, pues hagámoslo. Sí. Rami. Mande. Yo no te entendía ahorita que dices que el Adviento también es la preparación para la segunda venida. ¿Por qué?
o sea, la parucía es la segunda venida, pero ¿por qué en este tiempo de Navidad tienes que esperar la segunda venida cuando eso será el fin de los tiempos? Acuérdense otra vez, bueno, quité la pantalla, perdón, pero yo puse ahí que parucía es la misma palabra traducida a otro idioma. Adviento y parucía es la misma palabra. Por lo tanto, no son dos cosas distintas, lo primero. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué prepararse para la segunda venida del Señor? Porque esa es la que todavía no sucede. La primera venida ya sucedió, es decir, estamos conmemorando la primera venida, ¿no? Y nos preparamos para conmemorarlo adecuadamente. Pero lo que no ha sucedido es la segunda. Esa es la que tenemos que Sí. preparar, no como católicos. Es la que todavía está por suceder y ahí es donde no sabemos cómo nos va a ir, digamos así, ¿no? Que tenemos que estar preparados para que nos llegue como ladrón en la noche y nos agarre dormidos. Por eso tenemos que estar despiertos y preparados. Por eso la iglesia nos enfatiza 3 semanas, de 4 a 3, en la segunda venida. Y ahora vamos a ver enseguida las lecturas de este domingo, mañana, que es la segunda semana, cómo el Señor enfatiza otra vez la segunda venida. Una pregunta para ver cómo andamos. En el tiempo de Adviento, ¿queremos ayunar o no? Deberíamos ayunar como preparación. No hay pavo. No, no, porque tú estabas diciendo No. que es un tiempo de expectativa, de espera, y no de ayuno, porque dices que el periodo para eso, pues para eso está todo lo que es el Bueno, periodo de la cuaresma. Exactamente. Porque es tiempo de gozo, alegría, a Es diferencia de... tiempo de devota expectativa. Miren, le voy a poner de nuevo aquí. Esto es lo que más, yo creo, ayuda. Mire, el tiempo de Cuaresma, de Adviento, es un tiempo de devota y gozosa expectativa. Y la otra cosa que yo decía para un poquito estar claros, ¿no? El tiempo de Cuaresma imita o recuerda el tiempo de los 40 días de nuestro Señor en el desierto, ¿no? El tiempo de Adviento no. Como el tiempo de Cuaresma recuerda los 40 días del Señor en el desierto, pues recuerda su ayuno, su abstinencia y su penitencia. El tiempo de Adviento no. Por lo tanto, ahora, no digo que sea malísimo hacer un ayuno en Adviento, no, de ninguna manera. Pero la iglesia no lo pide. Vamos a ponerlo así, la iglesia no lo pide. Es decir, no es obligatorio, no hay problema. Pero, como dice Gladysita, ¿podríamos prepararnos por medio de un ayuno? Sí, aunque la iglesia no lo pide, no es el énfasis de este tiempo. ¿Sí? Justo eso es lo que yo quería justamente topar, porque a veces tenemos esa como dualidad, ¿no? Rami, Mándeme. una cosa, yo creo que es importante lo que tú marcas, porque a veces los católicos tendemos a confundir todo y hacemos un solo amasijo de las cosas. Y después, obviamente, no, por eso es que no vivimos cada etapa como deberíamos. Entonces, yo también antes pensaba que también era como igualito que la cuaresma, ¿no? Pero ya vemos que hay una diferencia. Y ayer aprendí, Karina nos hizo en el rosario de ayer un rosario de Adviento y nos decía lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que aprender de lo que, así como Jesús pasó 40 días, pero en el desierto, y estamos hablando de Pascua, cuando hablamos de Adviento, nos decían que hay que aprender de la Virgen María. ¿Qué pasó haciendo la Virgen María antes de que nazca su hijo? Pues ella pasó en una espera gozosa, pero como tú bien dices, activa. Y entonces ella fue a ver a Santa Isabel, ella le ayudó a su prima, ella estuvo al servicio de ella. Lo que nos motivaba ayer el Rosario de Adviento era a eso, a estar en una expectativa activa, no una expectativa pasiva. Y lo que tú bien dices es a obrar en bien de los otros, ¿no? Qué bien. Exactamente, más exacto imposible. Esa es la comparación. En la espera como la Virgen María para Adviento, en penitencia como el Señor Jesús en Cuaresma. Así exactamente eso es. Bueno, eso quería hacer ahí una pausa, porque conversando con los hermanos acá me di cuenta que es motivo de confusión. Pero bueno, lo que dice la iglesia, aquí está, esto es la enseñanza de la iglesia, por lo tanto estamos siguiendo y acogiéndonos a lo que nos enseña la iglesia, ¿no? Está en las normas universales del año litúrgico número 39, lo pueden bajar del internet. Bueno, ahora, para irnos metiendo en el misterio del Adviento, claro, las claves son las lecturas, sobre todo las lecturas dominicales.
Las lecturas diarias también, ¿no? Pero eso será de un análisis aparte porque tienen otra tonalidad. Pero las lecturas dominicales, la de los 4 domingos de Adviento, van a ser la clave para entrar en el misterio de Adviento. Entonces, la primera lectura del Antiguo Testamento va a ser del personaje, de uno de los personajes claves del Adviento, el profeta Isaías, ¿no? Ese personaje es clave. Con excepción, este año, año B, solamente el 4º domingo hay una lectura del profeta Samuel, pero también es una lectura de espera, de tremenda espera. ¿Por qué Isaías es un personaje propio de Adviento? Porque Isaías escribe de que va a venir el Mesías 800 años antes del Señor. Por lo tanto, son 800 años que el pueblo de Israel se sabía esa profecía de memoria y esperaba y no veía que pasara nada y veía cómo lo sometían un imperio tras otro y nada, y nada, y nada. La expectativa era tan grande, era como una olla de presión a punto de explotar. Cuando aparece Juan Bautista, que es la otra figura tremenda del Adviento, es como que ¡boom! Explota toda esa expectativa y por ellos lo levantan a Juan Bautista en hombros, porque habían esperado 800 años para que venga el Mesías, ¿no? Entonces, por eso, las lecturas la primera lectura del Antiguo Testamento, que es del profeta Isaías, y el profeta Samuel en el 4º domingo de este año, nos van a dar ese tono, la promesa, la expectativa. Ahí es donde Dios promete, ¿no? Yo te prometo. Y se va a complementar cuando leamos en el Evangelio, porque la promesa se cumple, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de los domingos de Adviento. En la primera lectura te doy la promesa, ¿no? La profecía. En el Evangelio te cumplo la promesa. Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Esperanza. Eso es porque cuando un papá, por ejemplo, cumple las promesas, sí, mi hijo, este domingo te llevo a jugar, y se la cumple, el niño crece en esperanza, la próxima promesa que venga se la cree, y la próxima se la cree más y confía en su padre. Todo lo contrario, si le prometemos al niño que vamos a hacer algo y luego no se lo hacemos, lo que creamos es desesperanza. Entonces, como el Señor es un padre, ¿no? Nos da la promesa y luego nos la cumple, y eso leemos en el tiempo de Adviento. ¿Para qué? Para prepararnos a la segunda venida, que nos dice, llénense de esperanza mientras están en la tribulación, porque así como Israel estuvo 800 años en la tribulación, eso es solo la prefigura de lo que ustedes, iglesia, están pasando ahora mismo en el mundo, con COVID, con guerras y con todos los conflictos que hay, y la maldad y la delincuencia, etcétera, etcétera. Tengan esperanza porque yo cumplo la promesa y se las voy a cumplir, ¿no? En la segunda venida y llevarles a la patria celestial. Esa es la dinámica que va a haber entre primera lectura y evangelio. Bueno, luego el salmo responsorial siempre va a ser un salmo de deseo. Todo el tiempo de Adviento es un salmo que dice, te quiero ver, Dios mío, muéstrame tu rostro, muéstrame tu misericordia, llévame hacia ti. Es decir, el salmo lo que nos está mostrando es que está insatisfecho el corazón del creyente. Insatisfecho, esa es la palabra que nos va a ayudar a comprender. Si yo estoy insatisfecho con mi estado, busco y espero. Si yo ya estoy satisfecho en cómo estoy, si estoy satisfecho donde llegué, entonces yo ya me acomodo y busco nomás estar bien aquí, ya no espero nada. Por eso el salmo siempre va a ser de deseo, de búsqueda, de hambre. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estamos buscando al que viene por esa hambre, por ese deseo. Ese va a ser el salmo. Luego, el Nuevo Testamento siempre nos va a dar una lectura referida o bien a la segunda venida del Señor, o bien a cómo prepararnos para vivir para la segunda venida y en este tiempo de Adviento, ¿sí? Y luego el Evangelio, como digo, es el cumplimiento de la promesa. Las 4 lecturas, si las seguimos de corazón, nos va a dar una idea completa del Adviento, y si no nos distraemos vamos a entender la conexión que hay entre una y otra. La primera lectura, la promesa. El Evangelio, la segunda lectura y el Salmo. Promesa, cumplimiento, ¿no? Como dice uno de los padres de la iglesia, dichosa tu iglesia que en un tiempo oíste y en otro viste. Nosotros nos ha tocado ver el cumplimiento de la promesa y entonces esperamos el cumplimiento de la próxima, ¿sí? Por eso es que el Adviento es tan especial. Bueno, ahora sí, esto como en general, ¿no? No sé si antes de seguir esto, si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido. Si no entramos, pues, porque tenemos bastante que avanzar en las lecturas propias del segundo domingo de Adviento y ver cómo el Señor nos va guiando en este proceso. Bueno, la primera lectura.
Isaías, personaje tremendo del tiempo de Adviento porque es el que pone la expectativa. 800 años de expectativa. Esta lectura, Juan Bautista se la va a hacer propia, junto con otra lectura de Ezequiel. Él va a decir, yo soy la voz. Cuando él dice, yo soy la voz, todos los judíos entendieron de qué estaba hablando. Exactamente sabían que estaba refiriéndose a Isaías. Y por eso todos se alborotaron, fariseos, maestros de la ley, hasta los paganos, que habían oído de este Mesías que esperan los israelitas. Todos cuando escucharon a Juan el Bautista decir que él es la voz, enseguida apuntaron a Isaías, a esta lectura que es del capítulo 40. Ahora, los estudiosos de la Biblia nos enseñan que el capítulo 40 al capítulo 55 de Isaías se escribe cuando están en el destierro y en la vuelta del destierro de Babilonia. Acuérdense que los de Babilonia, el reino de Babilonia con Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, acabó con el templo y dejó todo en ruinas. Unos años después, ellos regresan, ¿no? Cuando los persas conquistan a Babilonia, Ciro el persa les deja regresar, unos 5 o 6 años después de que se ha destruido su templo. En ese tiempo es que este capítulo del profeta Isaías se escribe, ¿no? Por ahí por el año 590, 587 antes de Cristo. ¿Y qué dice? Dice, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué consuelen? Porque está destruido. ¿Por qué consuelen? Porque ya no tienen templo, porque ya no tienen dónde adorar, porque toda su religión se vino abajo. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén. Díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. ¿En dónde? En Babilonia. Y que ha satisfecho ya sus iniquidades porque ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Y aquí viene, dice, una voz clama. Preparen el camino del Señor. Construya en el páramo una calzada para Dios, que todo valle se eleve, todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Está pidiendo aquí conversión, que la palabra en griego es metanoia, que significa meta, cambio, o noia, mente, cambio de mente. Es decir, no es solo un cambio de actitud, es un cambio en la vida. Está pidiendo una conversión de la vida, ¿no? Dice, allanen el camino, enderecen su sendero. Esa es la llamada de la voz que clama. La segunda parte es una lectura larga, nos va a decir lo mismo, pero lo que hay que tener aquí en cuenta es quién va a venir. Miren lo que dice Isaías. Isaías está hablando palabra de Dios, profecía que Dios le pide que hable. Y dice, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. ¿Qué está diciendo ahí? Que el que va a venir no es solo un hombre, no es solamente un Mesías, que significa ungido en hebreo. Acuérdense de los retiros que hemos hecho de la historia de la salvación, etcétera, que ungido también eran los reyes. Un ungido era el rey David, ungido era el rey Saúl. Todos los reyes de Israel eran ungidos, Mesías, Messiah, ¿no? Eran los ungidos del pueblo. Este es más que un Mesías. Lo que está diciendo aquí que el que viene es Dios. Vendrá la gloria del Señor, dice. Verán la gloria. Es decir, Isaías está diciendo va a venir Dios. Aunque Isaías parece ser que no se da cuenta exactamente de lo que dice. Quien sí se da cuenta es Juan el Bautista. Enseguida que veamos exactamente lo que dice Juan. Cuando Juan dice, yo no merezco desatarle las sandalias al Señor, ¿no? ¿Por qué dice eso? Si los profetas, por ejemplo, el profeta Samuel reprendía al rey Saúl, lo reprendía y le decía todo lo que hace mal, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el profeta Natán reprendió al rey David? Es decir, los profetas podían reprender al ungido, al Mesías de Israel. ¿Por qué Juan Bautista dice que no puede ni siquiera desatarle los zapatos a este Mesías que viene? Porque el Espíritu Santo le revela a Juan que este Mesías que viene no es solamente un hombre salvador, sino que es el hombre Dios, que es Dios encarnado, que es Dios hecho persona. Y por eso Juan, ¿no?, es el más grande de los profetas, porque a ningún profeta se le reveló que el que venía no era un hombre, que el Mesías no era una persona, un ser humano común y corriente. A Juan Bautista se le revela que este que viene es el Dios hombre, es el hombre Dios, Dios hecho hombre. Y por eso él no puede ni desatarle las correas de las sandalias, y por eso es el más grande de los profetas. Bueno, aquí esta parte de Isaías, ¿no? Esta parte de Isaías nos dice que el que viene es Dios. El Salmo.
el salmo. Este es el salmo que vamos a oír el domingo. Los salmos son himnos, ¿no? Los salmos son himnos que están hechos para cantarse, ¿no? Un poquito en Ecuador no tenemos la costumbre de cantarlos, aquí en Estados Unidos se cantan, me gusta mucho, aquí se cantan, ¿no? Y bueno, yo he querido, hay un salmo que lo pueden encontrar en internet, es este salmo cantado, yo he querido poner la melodía para que lo escuchemos. Pongamos nuestro corazón en este canto como una oración. La oración del deseo de que el Señor nos muestre su misericordia y nos dé su salvación. Escuchemos este salmo. Es decir, el Salmo nos muestra la insatisfacción del corazón. Muéstrame, Señor, tu misericordia, dame tu salvación, lo anhela. ¿Quién no quisiera que la gracia, la paz se abracen en el mundo? Es el anhelo, es la insatisfacción del corazón del creyente. Con ese impulso de caminantes, de peregrinos, insatisfechos aquí, andando hacia nuestra patria celestial, hacia el cielo, llegamos al tiempo de Navidad y con ese impulso anhelamos el final de la historia.
la segunda venida del Señor, porque toda la vida del creyente es un camino, es una espera. Toda la vida es Adviento. Esa es la gran diferencia. Toda nuestra vida es Adviento, porque toda nuestra vida estamos preparándonos para recibir al Señor. De hecho, cuando nosotros muramos, ahí se acaba nuestro tiempo de preparación, y eso no va a ser muy lejos. Tal vez para algunos será 40 años, los más jovencitos 60 años, no sé, para los más viejitos ya de pronto, pero todos ciertamente llegaremos, y para eso llegamos, ¿no? A este tiempo de preparación le decimos al Señor: consuélame, Señor, en este tiempo, que yo espero estar contigo al final de la historia, ¿no? Esperando su venida. Eso es lo que dice el Salmo. Bueno, aquí viene la segunda lectura. Y la segunda lectura es tomada de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Por supuesto, si usted tiene su Biblia ahí y no alcanza a ver en el teléfono o lo que sea, ábrale ahí. Ahí está, es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 14. Ahora, la segunda lectura nos habla otra vez de la segunda venida del Señor, del final de los tiempos. Ahí nuevamente, la propia espiritualidad del Adviento, preparación para la parusía, ¿no? Adventus, parusía, venida. Queridos hermanos, dice, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento. Adventus, parusía en el griego original, del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, dice, mire, confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo en su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha y sin reproche. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Lo que nos está diciendo otra vez. Si vamos para atrás, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, es la quinta semana seguida. Es la quinta semana seguida que nos está hablando del final de los tiempos. Tiene que ser por algo. Tiene que ser importante. Nos está diciendo, comienza el año litúrgico. El Señor nos está dando chance, nos está dando oportunidad de comenzar un año litúrgico más. Tal vez sea el último. ¿Quién sabe? Decíamos ayer, muchos hermanos comenzaron con nosotros, comenzaron el año litúrgico en el año pasado y ya no están. No sabemos. El Señor llegará como ladrón en la noche. Lo único que nos dice es no tengan miedo, tengan esperanza. Y eso significa estén en paz, estén preparados, que el Señor los halle trabajando. Que el Señor los halle trabajando, que se cumpla la promesa, porque así viene el Señor. No, yo puse aquí, esta no es lectura del domingo, pero viene al lugar. Porque el Señor, cuando el Señor Jesús, cuando hablaba de su venida, puso esta parábola, la parábola de la higuera. Y dice que vino el dueño de una viña a buscar fruto en la higuera y no la halló y dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué come en balde? Entonces el agricultor le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es decir, el Señor está buscando siempre de nosotros fruto, trabajo, obras de amor con los hermanos. Esa es la preparación para el Adviento. No, esa es la preparación para su segunda venida. Estar en preparación, en constante movimiento, nunca satisfechos, nunca se quede satisfecho hasta donde llegó, cómo estoy orando, cuánto sé, lo bonito que canté, nunca se quede satisfecho, siempre busque, busque y busque, porque el Señor no tiene límite. Decía un sacerdote que los mediocres siempre ponen un límite superior, el mediocre siempre pone un límite superior, hasta ahí, de ahí no, ya, más de eso no, pues ya no se puede. El santo, en cambio, dice, siempre pone un límite inferior de lo que nunca puede descender, y su techo es el cielo. Por eso, nunca nos quedemos conformes, sigamos avanzando, sigamos dando fruto. Decíamos que la primera lectura siempre es la promesa y el evangelio es el cumplimiento de la promesa. Nuestra vida es eso.
Nuestra vida empieza como primera lectura, empieza como una promesa que el Señor hace para el mundo entero, nuestras vidas. Y luego al avanzar nuestra vida tiene que irse convirtiendo en evangelio, que al final cuando el Señor venga en su segunda venida, ya seamos evangelio, buena noticia, que seamos cumplimiento de las promesas. El tiempo de Adviento es un buen tiempo para nosotros pensar, ¿qué soy yo todavía? ¿Soy primera lectura o ya soy evangelio? ¿Dónde estoy en mi vida espiritual? ¿Cómo he caminado? ¿Soy ya buena nueva para mis hermanos? ¿Soy ya buena noticia? Y la buena noticia es el anuncio de que Dios salva, de que Dios vive, ¿no? Ese es el tiempo de Adviento y el llamado entre las lecturas. Bueno, ahí voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? Aquí en Houston no hicimos, en la comunidad estuvieron estudiando, meditando el credo. Así es que esta parte más la hice yo para los hermanos de aquí de Houston. Allá en la parte en Semilla ya yo estuve también presente, ya hemos hablado mucho sobre esto, sobre el final de los tiempos. Yo aquí voy a poner solamente las frases. ¿Y acaso hay alguna pregunta que querramos hacer? Ya el padre, ¿cómo se llamaba? John Jairo, no me acuerdo, el padre. Dailo, sí. Él ya presentó esto muy bien. Y Carmita y Janecita y Moni han estado presentando, así que no hay mucho énfasis que yo quiera hacer aquí en esto, aquí en la comunidad. Pero hay preguntas frecuentes, ¿no? Tanto nos habla la iglesia del final de los tiempos que, bueno, ¿qué mismo va a pasar al final de los tiempos? Y la otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Ya? ¿No? Ya el COVID, el último papa, el papa 112, ya este es la profecía de los mayas, ¿ya cuándo? Ya es ya mismo. Entonces, esas son siempre las preguntas que se hace la gente, ¿no? Entonces, por supuesto, esto ya, mire, yo le voy a dejar ahí nomás. Hay resurrección de los muertos, viene el Señor al juicio final en su gloria y poder, el juicio universal diferente al juicio personal, diferente al juicio personal. En ese juicio universal conoceremos cómo la providencia de Dios ha estado llevando la historia, inclusive las cosas malas, las guerras que suceden, cómo la providencia de Dios ha estado haciendo que todo evento suceda para que se cumpla lo que Dios ha querido. Eso lo vamos a entender solamente en el día del juicio final, al final de los tiempos. Aquí yo hago una pausita. Si hay algún comentario, alguna pregunta de este tema, de qué pasará al final de los tiempos, porque la iglesia nos ha preparado ya 5 semanas y faltan 2 más sobre este tema, es porque es importante. Entonces debemos, como católicos comprometidos en la fe, sí debemos estar claros en lo que sucede. Si hay alguna pregunta, echémosla ahorita. Bueno, muy bien. Entonces le vamos a continuar. Y vamos a entrar, pues, bueno, esto también estaba ahí. Nadie sabe el día ni la hora. Esto meditábamos ayer con los hermanos aquí del grupo Tierra Buena. ¿No? Les salieron ahí las preguntas y que la profecía de los papas y que no sé qué. Nada. No hay profecía de nadie. Todos los que le han intentado dar han fallado, todos. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Señor y está en la Biblia. Nadie sabe el día ni la hora. Usted no le cree a nadie. Solamente hay que estar atentos, eso sí, a las señales de los tiempos. Pero nadie puede, digamos, estimar ni adivinar cuándo será ya el final, el día de gloria del Señor. No sabemos cuándo es, porque nadie lo sabe, ¿no? Estas son las señales que sí van a acontecer, lo dice el Señor, antes de ese final de los tiempos, que es para el que nos estamos preparando. Ahora decía, ¿no, Luchita, pero ¿por qué nos preparamos? ¿No? Porque acuérdese que el final de los tiempos, individualmente para cada uno de nosotros, llega el día de nuestra muerte. Y entonces, si es que acaso no estamos vivos para ver el juicio universal, sí que vamos a pasar por nuestro juicio personal. Así que la iglesia nos prepara. Dice, atentos que yo llego como ladrón en la noche y te puedo llegar a pedir cuentas y pedir tu vida y que vengas ante el tribunal de la gracia el momento menos pensado. No, por eso es importante que estemos preparados. Estas que están aquí en Lucas 21 son las señales que dice el Señor que sucederán antes del fin de los tiempos. Dice, el cielo y la luna y las estrellas por toda la tierra habrá señales, los pueblos se llenarán de angustia. ¿Acaso no estamos llenos de angustia? Tal vez. Aterrados por el estruendo del mar embravecido, la gente se morirá de espanto de solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad. ¿No estamos asustados ahora mismo? Tal vez. ¿Por qué las fuerzas del universo serán sacudidas?
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mensaje es estar atentos, estar preparados. Eso es todo. No tener miedo, tener esperanza. Si nosotros estamos como las 5 vírgenes prudentes, no tenemos nada que temer. El Señor, por su gracia, nos justificará frente al Padre. Si estamos preparados, y nos juzgarán, acuérdese, por el amor, por las obras de misericordia, corporales y espirituales. Esas obras de misericordia son las que el Señor nos va a decir. ¿Cuánto amaste? No nos va a preguntar cuántos sábados faltaste a la comunidad. No nos va a preguntar eso. Va a decir cuánto amaste, con cuánto amor serviste en esa comunidad. Eso sí nos va a preguntar. ¿Con cuánto amor serviste al hermano más desprotegido de esa comunidad? Eso sí nos va a preguntar. ¿Con cuánto amor serviste a tu casa? Eso nos va a preguntar. Bueno, muy bien. Vamos pues a la siguiente figura fuerte del Adviento. La otra figura fuerte del Adviento, ya dijimos Isaías la primera, por la expectativa, los 800 años. La otra figura es Juan, y es precisamente por lo mismo. Porque esa expectativa de 800 años, que como digo, estaba como una bomba de tiempo por explotar, llega este personaje ahí en el desierto y dice, yo soy la voz. Enderecen sus caminos. Entonces dicen, se acabó la espera. Por eso Juan es el cumplimiento de la promesa y es el personaje por excelencia de Adviento. Y está en los 2 domingos de Adviento. Este es el personaje en el segundo y en el tercero que vamos a estar mirando. Hoy vamos a analizar la primera parte. Vamos a ver la característica de él, más que su misión. En el siguiente domingo veremos cómo es la misión de Juan el Bautista. Pero hoy veamos al personaje. Meditemos en este señor extraño que aparece ahí comiéndose escorpiones en el desierto y que está vestido con pieles de camello o de animales. Para esto también, para prevenir que no se me vayan a dormir por ahí, vamos a poner un pequeño videíto. Vamos a ver si se ve. Rabí, hemos sido enviados por el Sanedrín de Jerusalén, entre los cuales tienes muchos amigos y admiradores. Comprendieron por qué no pudiste asistir al templo. Habrías hecho mal si abandonaras tu misión, incluso por un solo día. La razón de la invitación era para hacerte una simple pregunta. ¿Quién eres? Primero, voy a decir quién no soy. Yo no soy el Mesías. El Mesías está por venir. Entonces, en nombre de Dios viviente, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor. Si tú no eres el Mesías o el profeta Elías, ¿por autoridad de quién bautizas? Por autoridad de aquel que viene tras de mí, los zapatos del cual no soy digno de desatar. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El viento en su mano está, y con él azuzará el fuego que limpiará su era. Pues ahí está Juan el Bautista en uno de los clásicos del cine, de Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Juan el Bautista se presenta como un personaje raro, ¿no? En medio del desierto, vestido ahí con unas pieles.
¿Por qué? ¿Por qué se presenta así Juan el Bautista? Porque él es un profeta primero y está tratando de mostrarnos cómo se vestían los profetas. Los profetas eran así, ¿no? Se vestían de esa manera. Eran muy austeros, eran ascetas, lo que se llama, ¿no? Que viven aparte. Él es un profeta. Todos le reconocían como un profeta. Nadie lo dudaba. Por eso le preguntan, si ustedes ven con atención, los escribas le preguntan ¿con qué autoridad haces estas cosas? No le preguntan qué estás haciendo, porque lo que está haciendo es claro, está bautizando, ¿no? Le dicen ¿con qué autoridad estás bautizando? ¿No? Todos le están mirando como un profeta, ¿no? Entonces, la segunda característica es que él está en el desierto. El desierto es la tierra sin dueño. Eso es el desierto. Una tierra donde no hay nada y donde él depende exclusivamente de Dios. Dios es el quien lo sostiene. Por eso él anda en el desierto. Primero porque es libre, no está atado, ¿no? Está, como decimos, inconforme y por lo tanto sabe que está de paso, está peregrinando. Por lo tanto no lleva nada. Y segundo, porque depende solo de Dios. Él quiere solo depender de Dios para ser libre. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando? Nosotros estamos de paso. No carguemos nuestras maletas con cosas. Primero, cosas materiales. No hacen falta porque estamos de paso. Solo lo necesario. Segundo, apegos personales, apegos cariñosos, apegos a personas, apegos a cargos, apegos a instituciones. No se cargue, no se apegue con nada. No se apegue a posición social, no se apegue a dulos y a celebraciones y a felicitaciones. No se crezca, ¿no? Todo ese mensaje nos está dando porque estamos peregrinos, estamos caminando en un desierto y esto no es nuestra casa. Aquí estamos solamente de paso. Dependemos de Dios y no necesitamos sino lo indispensable, ¿no? Para no cargar demasiado nuestras cosas. Bueno, ahora, cuando los judíos oyen que un hombre está caminando en el desierto, ¿no? Nosotros no tenemos el pensamiento judío, pero los judíos enseguida piensan en Moisés. Cuando ellos hablan en el desierto, piensan en Moisés, en el éxodo por el desierto. Entonces, cuando Juan se aparece en el desierto, lo que está diciendo es, aquí está un nuevo éxodo. Aquí está una nueva liberación, la verdadera liberación. El éxodo era solo la figura. Este es el cumplimiento de esa figura, la liberación del pecado. Eso va a estar claro ya cuando llegue el Señor. No, por eso el desierto, apenas ellos oyen el desierto, saben que es un éxodo, una nueva liberación. Ahora, también Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, pero si uno lee con atención, Juan bautiza en la parte sur del río Jordán. Él podía haber bautizado al norte del río Jordán, lo que nace, no sé si se acuerdan cuando estábamos hablando del Papa, de la silla, la roca, en esa roca que estaba al norte de la región, ahí nace el Jordán, y es bastante largo. Él podía haber bautizado en cualquier parte del río, o en el mar de Galilea, o en alguna otra parte, pero él quiso irse al sur del río Jordán. ¿Por qué? Todo eso es significativo, porque Josué, cuando ya liderando al pueblo de Israel, terminando los 40 años en el desierto, es en ese punto al sur del río Jordán donde ellos entran a la tierra prometida. Si ustedes se acuerdan, en Josué capítulo 4, el pueblo de Israel pasa en seco por el río Jordán, las aguas se dividen del río Jordán, no es el Mar Rojo, acuérdense, esta es otra. Se divide el río Jordán, pasan en seco y entran a la tierra prometida. ¿Por dónde? Por este punto donde Juan el Bautista está bautizando. ¿Qué es lo que está anunciando? Un nuevo Israel, el nuevo reino, el verdadero reino de Dios ha llegado. Y él lo dice con todas las letras, se ha acercado el reino, ¿no? Ya viene aquel al que no puedo desatarle las sandalias. Y como decía hace un momento, él se da cuenta que este que viene no es solamente un Mesías humano, sino que es el Dios hecho hombre. Y por eso él no puede desatarle ni las sandalias. Él se da cuenta y por eso es el más grande de los profetas. Ahora bien, también Juan en algún momento les dice hipócritas, ¿no? Les dice hipócritas. De estas piedras puede hacer Dios hijos de Abraham. Porque ellos creían, los fariseos, que por ser hijos de Abraham, por ser parte de la promesa y de la alianza, ya estaban liberados. Pues les dice, de las piedras podría ser Dios hijos de Abraham, que es una frase muy fuerte, pero que tiene mucho que ver. Porque si uno lee con atención Josué en el capítulo 4, Dios le pide a Josué, cuando cruzan el río Jordán, que recoja 12 piedras, ¿no?
Dice la Sagrada Escritura que le dijo que recoja 12 piedras. Josué les mandó a uno por cada tribu de Israel a recoger una piedra. Cada uno trajo la piedra y la pusieron en el río. Y dice la Sagrada Escritura que están ahí hasta el día de hoy. Así dice la Escritura. Cada una de esas piedras representaba a una tribu de Israel. Las piedras representaban a Israel. Cuando Juan dice que de las piedras puede sacar Dios, hijos de Abraham, lo que está diciendo es, aquí nace el nuevo Israel, aquí nace el nuevo Israel, en el bautismo con el fuego y el Espíritu Santo que viene trayendo aquel del que no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. ¿Sí? Todo eso es lo que nos está diciendo Juan cuando anuncia el cambio. Y luego les dice, enderecen sus senderos. Otra vez, conviértanse, conversión, metanoia, cambio de mente, ¿no? Bautizando, y dice, yo les bautizo, pero él les bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Ese es el personaje de Juan, ¿no? El personaje al que la iglesia le dedica bastante tiempito. El catecismo de la Iglesia Católica, en los artículos 522 y 523, hace mención a Juan el Bautista. Ahí está, ¿no? Yo voy a leer sobre el segundo, el 523. Yo sé que ustedes también tienen por ahí el catecismo, lo pueden leer los dos. Pero dice el catecismo, dándole la importancia que tiene Juan como figura clave del Adviento, junto a Isaías y la otra figura importantísima, enorme, la Virgen Santísima, de la que vamos a hablar ya las próximas semanas, pero son las figuras del Adviento. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que él es el último, e inaugura el Evangelio, Evangelium, que significa nueva noticia, buenas nuevas, ¿no? Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Eso estaremos viendo bien a profundidad la próxima meditación, el amigo del novio. ¿Por qué se llama el amigo del novio? Profundo. A quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El único que lo llama por primera vez el Cordero de Dios, que apenas oyeron los israelitas eso, cuando oían desierto, pensaban en Moisés, cuando oían Cordero, pensaban en Pascua, y Juan le dice Cordero de Dios. Los israelitas enseguida pensaron la Pascua, ¿no? La salida de Egipto cuando Dios nos liberó. Entonces Juan es enorme en su predicación, porque está anunciando algo más grande que lo más grande que había tenido Israel en el Éxodo con Moisés. Luego dice, quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio cuando es asesinado por Herodes Antipas. ¿No? Es decir, Juan, con su mensaje de conversión, es la figura del Adviento que nos llama a cambiar, a estar insatisfechos, a mirar qué tenemos que corregir, qué tenemos que fomentar, qué tenemos que fortalecer, cuál es nuestra parte más débil y trabajar sobre ella. Ya para terminar, aquí está el Evangelio. Lo que pasa que esto es como, digo yo, como cuando uno va a un partido de fútbol sin conocer a quienes juegan, sin conocer la historia de los equipos, uno no se emociona, uno no le vive, ¿no? Si yo voy a ver ahí un partido, como estoy tanto tiempo ya fuera del Ecuador, si voy a ver un partido, no sé, del Independiente del Valle, con alguno de los equipos que ni siquiera sé los nombres ya, yo voy a estar ahí perdido, ¿no? Tal vez un hito de la liga sí sepa lo que está pasando, pero cuando no sabemos, ¿no?, lo que pasa, no nos emocionamos. Ahora con todo esto, entonces ahora sí podemos saborear lo que nos va a decir el Evangelio. Claro, ahora sí. Ahora sabemos la expectativa. Sabemos que hace 800 años que está esperando Israel oír esta voz en el desierto. Sabemos que este es el cumplimiento de esa promesa. Y entonces nos lanzamos como en una catapulta a nuestra expectativa. La expectativa que ya va a 2021 años. Y que no sabemos cuánto tiempo más va a ser, pero que sabemos que se va a cumplir, porque Dios cumplió esta promesa y va a cumplir también su segunda venida y nos va a llevar a nuestra patria, ¿sí? Por eso entonces ahí nos lanzamos y ahí comprendemos y alcanzamos a agarrar todo lo que quiere decirnos del Evangelio. Dice así, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, precisamente porque el año B
que hemos comenzado, vamos a leer el Evangelio según San Marcos. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, 800 años, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Ahí está la escena, ahí está el desierto, y ya sabemos por qué. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Y ya sabemos por qué dice esto. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo en el nuevo reino que se inaugura hoy. Eso nos dice el Evangelio en este domingo, y entonces ya, ahora sí, no nos confundimos. Por eso es que la Iglesia propone estas lecturas del final de los tiempos y de la segunda venida, porque estamos en expectativa, de la misma manera que Israel estuvo en expectativa 800 años. Nosotros estamos en expectativa ya 2021 años. Y es esa expectativa la que nos lanza a celebrar la Navidad, que es la primera venida, a conmemorarla, con la certeza de que Dios nos va a cumplir también la otra promesa, de llevarnos a la casa del Padre. Bueno, vamos a parar ahí, pues, que el tiempo se vino encima, y cualquier pregunta, si